Buenas tardes. Realmente no veo que ha entrado ninguno de los estudiantes, pues a pesar de que hice la convocatoria a esta reunión Zoom, que es la número 1. De todas maneras, voy a explicar lo que es el programa de la materia, la bibliografía y lo que es la forma como vamos a estar evaluando. El programa de la materia, el primer tema, involucra lo que es mecánica, lo que es la división de la mecánica, y vamos a estar hablando de lo que son las leyes de Newton. El segundo tema abarca lo que es fuerza, momento y equilibrio. Vamos a estar hablando de fuerza, de momento y de la parte de equilibrio. La tercera parte habla de lo que es, el tercer tema habla de lo que es el centro de gravedad. El cuarto tema habla del momento de inercia. Momento de inercia. El quinto tema habla de lo que son las fuerzas en vigas y en cable. Aquí vamos a estar involucrando también lo que son los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Lo vamos a ver aquí. Y el último tema, que es el número 6, involucra la parte de cinemática, cómo calcular lo que son velocidades y lo que son aceleraciones. Entre la bibliografía de la parte de mecánica estática está el primer libro este que está aquí, Ingeniería Mecánica Estática, por Hibbert. Este es Russell Hibbert. Este libro es el que más utilizo yo, el de Ingeniería Mecánica Estática de Hibbert. También está el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, que es por Bill Johnston. Es por Bill Johnston. La forma como vamos a estar evaluando, vamos a realizar 3 cortes. El primer corte tiene 2 exámenes, uno de 10% y otro de 20%. El segundo corte también tiene un evaluativo de 10% y otro de 20%. El tercer corte también tiene un evaluativo, tiene 2, pero cada uno es de 20%. El primero de 20% y el segundo examen de 20% correspondientes al tercer corte. Estas fechas que están aquí son fechas tentativas que he colocado para el primer corte, el primer examen, el de 10%, lo estaremos colocando entre el 19 de abril y el 24 de abril. Igual que el segundo examen este que está aquí del primer corte, lo vamos a estar colocando entre el 26 de abril y el 1 de mayo. El 10% del segundo corte va a estar entre el 17 de mayo y el 22 de mayo. El 20% del segundo corte va a estar entre el 7 de junio y el 12 de junio. El tercer corte, la parte del 20%, del primer 20% va a estar colocada, vamos a estar colocando entre el 28 de junio y el 3 de julio. Y el último 20% del tercer corte lo vamos a estar colocando entre el 19 de julio y el 24 de julio. Todo, vuelvo y repito, son fechas tentativas que colocamos aquí para los exámenes. Arrancamos aquí con la primera parte de la materia o el primer tema. Tenemos que la física tiene sus ramas. La física se divide en óptica, acústica, termología, eléctrica, física moderna y física mecánica. La física óptica estudia los fenómenos de la luz. La física acústica estudia los fenómenos del sonido. La termología estudia los fenómenos del calor. La física eléctrica estudia los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. La física moderna, también llamada muchas veces física cuántica, es la que estudia el átomo. Y la mecánica es la que estudia los cuerpos en forma estática o en movimiento.
A su vez, la mecánica se divide en dos partes, mecánica estática y mecánica dinámica. La mecánica estática estudia lo que es el cuerpo rígido y el cuerpo deformable. Esta parte del cuerpo rígido es lo que propiamente se estudia en mecánica estática. La del cuerpo deformable se estudia más bien en otra materia que se llama resistencia de materiales. Y la dinámica, estos son, en estática se estudian los cuerpos en forma estática. O sea, no hay movimiento. Mientras que en dinámica sí se estudian los cuerpos en movimiento. Y se estudia la parte de la cinemática y la cinética. En la cinemática se estudian los factores pues que entran dentro del movimiento, pero que no tienen nada que ver con la fuerza. Aquí en cinemática se estudia lo que es la velocidad, la aceleración, la posición también. Y en cinética se estudian también, pero las fuerzas cuando están involucradas dentro del movimiento. Entonces, una cosa es cinemática, perdón, y otra cosa es cinética. Cuando hablamos de los sistemas principales son el MKS, el CGS y el sistema inglés. En estos sistemas hay unas unidades principales, una unidad de longitud, una unidad de masa y una unidad de tiempo. La unidad de longitud en el MKS, que también se le dice sistema internacional, al MKS también muchas veces se le dice sistema internacional, la unidad de longitud es el metro, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de tiempo es el segundo. Las siglas, la primera letra de esta que es M, K y S son las siglas que se colocan aquí. M, K, S. En el caso del CGS, la longitud se mide en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundos. Y de ahí es donde nacen las siglas estas C, G, S, la primera letra. ¿Ves? En el sistema inglés, la longitud viene dada en pies, la masa en libra masa y el tiempo en segundos. Pueden haber unidades que sean derivadas, porque estas son las unidades principales. Por lo menos una unidad derivada es la fuerza. Y en el caso de la fuerza, si estuviera colocada aquí, en el MKS, en el sistema internacional, se mide en Newton. Y en el CGS se mide en Dina. Y en el sistema inglés se mide en libra fuerza. Una cosa es libra masa y otra cosa es libra fuerza. Ok, cuando hablamos de los cuerpos todos se deforman. Por supuesto, en ellos se da una deformación. Al deformarse se da una cierta deformación. Pero cuando esa deformación es mínima, se dice que el cuerpo es rígido. Es decir, nosotros hablamos de cuerpo rígido cuando el cuerpo tiene una deformación mínima. Se le dice cuerpo rígido. Todos los cuerpos que estudiamos aquí en mecánica estática son cuerpos que son rígidos. O sea, donde se considera que su deformación es mínima. Y tal como les había dicho, la deformación se toma más que todo en cuenta en otra materia que se llama resistencia de materiales. Aquí no vamos a estar, en mecánica estática no vamos a estar tomando en cuenta lo que es la deformación. Por eso se consideran los cuerpos todos rígidos. Cuando hablamos de las leyes de Newton, tenemos la primera ley que dice, cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo están balanceadas, si el cuerpo está estático, permanece estático. Y si está en movimiento, se moverá con velocidad constante. Aquí tenemos un cuerpo. El rectángulo que se ve aquí es el cuerpo y hay una fuerza F que está actuando aquí, esa misma fuerza está actuando del otro lado, pero de sentido contrario. Este cuerpo no se va a mover hacia ninguna parte, o sea, si él está estático, se va a permanecer estático, porque esta fuerza que está aquí se balancea con esta que está aquí y entonces el cuerpo no se va a mover hacia ninguno de los dos lados. Si en todo caso el cuerpo llegase a estar en movimiento, entonces se moverá con velocidad constante. Se movería con velocidad constante. Eso es lo que se refiere a la primera ley de Newton. La primera ley de Newton también le dicen la ley de la inercia. Es más, cuando nosotros trabajamos con la ley
Pero con la primera ley de Newton o la ley de la inercia, lo que hacemos es que todas las sumatorias de las fuerzas, sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque esta fuerza que está aquí se contrarresta con esta. Si yo me pongo a sumar las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, me va a dar cero, porque esta tiene la misma magnitud de esta. O sea, una cancela la otra y entonces la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo va a ser igual a cero. Entonces, cuando se considera la primera ley de Newton en los sistemas o en los problemas, se considera que la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a cero. Esa es una de las leyes que más se utilizan en los análisis de los problemas de mecánica estática, la primera ley de Newton o ley de la inercia. La segunda ley de Newton dice que cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no están balanceadas, fíjense que en este caso no están balanceadas, a diferencia de la primera que decía que sí están balanceadas. Entonces, cuando no están balanceadas, este cuerpo va a adquirir una aceleración proporcional a la fuerza. Entonces, esa fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Pero ya en este caso, en la segunda ley, ya habría movimiento en este caso. En este caso habría movimiento. Mientras que en el primer caso no hay movimiento. Porque el cuerpo como está estático permanece estático. Ok, la tercera ley de Newton, que muchos de nosotros conocemos como acción y reacción, dice, para toda acción hay una reacción. Una acción es una fuerza y una reacción es otra fuerza. Si yo tengo un cuerpo determinado que está sobre esta superficie que está aquí, esta fuerza genera otra fuerza que está aquí, en la parte interna de la superficie. Esa fuerza es la que llamamos fuerza normal. Por supuesto, es perpendicular. La fuerza normal forma 90 grados con la superficie. Siempre, todo el tiempo, esa fuerza normal forma 90 grados con la superficie. Entonces, si esta fuerza está actuando aquí, se genera como reacción esta normal que está aquí. ¿Ves? Si usted tiene una fuerza colocada aquí, aquí se está generando esta N que la llamamos normal como una fuerza de reacción. La acción es la F y la reacción es la normal. Entonces, para toda acción hay una reacción. Para toda fuerza siempre va a haber una reacción. Bueno, estas son las dos laminitas que traía yo hoy para explicar lo que se refiere al contenido de la materia, que es todo este que está aquí, a lo que se refiere a la bibliografía y lo que se refiere a la forma de cómo vamos a estar evaluando. Y por supuesto, esta segunda lámina que tenía que ver en cómo se divide la física y en cómo se divide la mecánica. ¿Dónde está la mecánica involucrada en la física? Y hablamos de los sistemas para recordarnos un poco de lo que es el metro, el kilogramo y el segundo. Y por supuesto hablamos también de que si la fuerza estuviera aquí, su sistema en el MKS o su renglón sería el Newton. O sea, en el MKS o sistema internacional la fuerza viene en Newton. Y si estamos en el CGS, en el sistema CGS, la fuerza viene en Dina. Y en el sistema inglés, la fuerza viene en libra-fuerza. Estuvimos hablando de la definición de lo que es un cuerpo rígido y estuvimos hablando de las tres leyes de Newton, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Una de las leyes que más se utilizan en los análisis es la fuerza esta de la primera ley que se conoce como ley de inercia. Esta primera ley, donde la sugerimos diciendo que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y también se utiliza mucho lo que es la tercera ley, de que para toda acción hay una reacción. Bueno, con esto concluimos el tema de hoy, o la primera clase Zoom. Yo voy a estar montando esta clase Zoom en el Saya para que ustedes la visualicen. En esta semana que viene, semana de Semana Santa, no va a haber clases, no vamos a dictar clases. Entonces nos veremos para la semana que viene. Podríamos vernos el lunes. Yo les voy a estar haciendo la invitación, igual que como se las hice ahora, que les coloqué la invitación, pero realmente ningún estudiante entró. Entonces ya tenemos la primera clase Zoom dictada hoy. Entonces me despido y nos vemos después de Semana Santa. Posiblemente la esté colocando la clase número 2 para el día lunes. Podemos ver el día lunes. La clase 2, por supuesto, ya estaríamos hablando del segundo
tema. El segundo tema que sería este, el de fuerza, momento y equilibrio. Estaríamos hablando de fuerza, momento y equilibrio. Bueno, me despido entonces hasta después de Semana Santa. Ok, gracias.